Después de sufrir una tragedia familiar, un hombre lleva a sus dos hijos a una cabaña en las montañas para que se lleven bien con su futura madrastra, pero cuando la mujer se queda sola cuidando a los niños, de repente comienzan a suceder unos hechos aterradores. Por eso hoy, la cabaña siniestra. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con unas raras imágenes de una casa de muñecas y luego de conocer a una mujer llamada Laura que tiene problemas emocionales, vemos que ella lleva a sus hijos a la casa de su esposo intentando verse bonita, mientras la pequeña Mia menciona que no le agrada la nueva pareja de su padre. Enseguida la madre le asegura que ese día no iban a ver a esa mujer, pero una vez que llegan a la casa del tipo, en eso Laura nota que su esposo no estaba solo y después de quedar a solas con Richard, ella termina comprobando que la visita se trataba de la persona que arruinó su matrimonio. Y para colmo al mismo tiempo, Richard le pide que aceleren el divorcio para poder casarse con su novia Grace, y entonces vemos que Laura no se toma muy bien la noticia ya que tenía esperanzas de regresar con él, por eso más adelante ella toma una drástica decisión para terminar con su amargada vida. La cuestión es que se termina celebrando un funeral para despedir a la mujer, pero como la pequeña Mia no podía dejar de llorar por la trágica pérdida, en eso su hermano Aiden realiza un lindo gesto para acompañarla mientras vemos que la casa de muñecas parecía reflejar lo que ocurría en la vida real. Unos meses después, Richard plantea con sus hijos la idea de pasar la Navidad en la cabaña familiar junto a su futura esposa para que comiencen a llevarse bien con ella, pero Aiden no estaba para nada de acuerdo ya que él creía que Grace era una loca que había provocado la muerte de su madre. Por eso el hombre le pide a su misteriosa prometida que se aleje por un momento mientras el chico demostraba su descontento con ella, y más tarde Aiden y su hermana investigan los archivos de su padre para descubrir que Grace fue la única sobreviviente de una secta de fanáticos religiosos. Acto seguido, los chicos observan un video que parece una película de terror en el cual se ven los cadáveres de los miembros de la secta mientras una joven Grace era la que filmaba, pero cuando aparece Richard para interrumpirlos, enseguida el hombre logra convencerlos de pasar la Navidad con su prometida. Así que luego de redecorar la casa de muñecas, los chicos acompañan a su padre a recoger a nuestra protagonista Grace junto a su mascota, y entonces descubrimos que la misteriosa mujer se veía como una versión más joven de Laura, mientras los niños seguían sin tratar con amabilidad a su futura madrastra. Y después de un extenso viaje, la familia llega a su destino en donde Grace saca su caniche para que haga sus necesidades y luego ella entra a la cabaña para desempacar sus cosas junto a sus medicamentos, aunque también aprovecha la ocasión para esconder una foto de su prometido con Laura. Pero cuando la mujer baja a cenar con la familia, en eso vemos que ella no se sentía cómoda frente al retrato de la Virgen, mientras Mia notaba que su madrastra tenía un derrame nasal, y luego en la habitación Grace demuestra que no pudo superar sus traumas al no dejar de observar un crucifijo. Por su parte, Richard no pierde el tiempo para tentar a su prometida a hacer cochinadas, y entonces descubrimos que las paredes de madera no sirven para aislar el sonido, ya que los chicos podían escuchar el bochornoso espectáculo mientras que el caniche parecía percibir una extraña presencia. Al día siguiente, Grace sale a jugar con la familia demostrando que no tiene mucha experiencia con la nieve, mientras Aiden le pide que deje de usar el gorro de su madre, pero cuando luego la mujer intenta recuperar la muñeca de Mia, al final ella tuvo que ser rescatada por su pareja para no terminar congelada. Así que luego de tomar un chocolate caliente, la mujer sube a su habitación en donde Richard dudaba en dejarla sola con los niños, pero ella le dice que puede cuidar de ellos mientras ocultaba sus medicamentos, y luego Grace convence a su prometido cuando le demuestra que sabe utilizar un arma. La cuestión es que cuando Richard se termina marchando temporalmente de la cabaña, nuestra protagonista le pide a los niños que la ayuden a decorar la cabaña, pero al final ella termina siendo la única encargada de darle un ambiente navideño al sitio. En otro momento, la mujer intenta romper el hielo con Mia preguntándole qué le había pedido a Santa Claus, y luego Grace le comenta que nunca pudo recibir obsequios de pequeña por culpa de su culto religioso, mientras la niña notaba que su madrastra tenía un estigma en la mano. Acto seguido, nuestra protagonista se sienta a observar un video familiar, pero de repente se aleja después de ver a Laura, y más tarde cuando la mujer se sienta a comer sola, en eso esconde el cuadro de la Virgen como si no soportara su presencia, mientras comenzaba a escuchar unas voces en su cabeza. Al rato, Grace sale de la ducha para descubrir que cierto chico estaba violando su privacidad, y luego de apagar las velas de un santuario dedicado a Laura, vemos que la mujer comienza a comportarse de una extraña manera mientras ella tenía unas visiones que provenían de sus años en la secta. Al día siguiente, nuestra protagonista descubre que su habitación estaba muy cambiada y que además la muñeca de Mia se encontraba entre sus cosas, pero cuando luego ayuda a la niña a buscar su juguete, al final la mujer decide echarle la culpa a su caniche por confundir la muñeca con un hueso. Así que luego de tomar sus medicamentos, la mujer intenta hablar con Richard sin mucho éxito por la falta de señal en la montaña, y luego ella se reúne con Aiden para preguntarle cuáles eran los motivos de su comportamiento irrespetuoso, pero el chico seguía actuando como un adolescente rebelde. Más tarde, Mia y la mujer disfrutan un clásico del terror, y en eso aparece Aiden para ofrecerle chocolate caliente a su madrastra, pero como la niña se estaba muriendo de frío, entonces el chico trae un calentador que a Grace le parece peligroso, y luego todos se quedan dormidos
dormidos viendo una película más familiar. Y en eso nuestra protagonista se despierta en un escenario desolador en donde tiene un terrorífico reencuentro con el líder de la secta, y aunque todo se trataba de una simple pesadilla, enseguida ella descubre que la cabaña ya no contaba con energía eléctrica y por eso se apresura a despertar a Aiden. Pero luego de descubrir que alguien había removido todos los objetos, enseguida Mia le enseña que tampoco tenían comida, aunque la mujer sospechaba que ellos le estaban jugando una broma y por eso les pide que devuelvan las cosas mientras notaba que el cuadro de la Virgen había regresado a su lugar. Y después de comprobar que faltaban sus medicamentos, la mujer vuelve a regañar a los chicos por su travesura mientras Aiden le echa la culpa por su sonambulismo, pero luego de revisar la habitación de los niños, Grace descubre que faltaba su caniche y por eso salen a buscarlo en la nieve sin mucho éxito. La cuestión es que Aiden comenta que no había forma de recuperar la electricidad ni tampoco iban a poder salir a buscar ayuda, y luego durante un desayuno muy miserable el chico le comenta a su madrastra que tuvo un sueño en donde todos ellos se morían asfixiados por culpa del calentador. Al rato Grace nota que alguien había cambiado la fecha de los relojes y entonces le pregunta al chico si él tuvo algo que ver, pero de repente la mujer sube a la habitación de Mia cuando la escucha hablando por su celular, aunque enseguida descubre que la niña solamente estaba fingiendo hablar con su padre. Así que después de un extraño suceso en el espejo del baño, la mujer vuelve a oír unas voces que le piden que se arrepienta mientras ella decide esconder el crucifijo, y luego de que Mia le menciona que escuchó unos ruidos raros, Grace sale a revisar la cabaña con la niña hasta que de golpe ocurre algo aterrador. Pero cuando nuestra protagonista sale a revisar por la ventana, enseguida encuentra una imagen bastante perturbadora y entonces vemos que la mujer comienza a volverse paranoica cuando toma la pistola para recorrer la cabaña mientras seguía escuchando la voz del líder de la secta en su cabeza. Y en eso Grace tiene una aterradora visión de su pasado cuando formaba parte de la secta, pero enseguida descubrimos que estaba viviendo otra pesadilla mientras caminaba dormida. Entonces los chicos intentan despertarla hasta que Mia sale lastimada por un ataque instintivo de la sonámbula. Y después de ver que la fecha volvió a cambiar, por su parte Grace se prepara para salir a buscar ayuda, y aunque Aiden intenta hacerla recapacitar, luego vemos que los chicos no se esfuerzan mucho en detenerla mientras ella comienza su peligroso recorrido caminando por medio de la nieve. Hasta que en un momento nuestra protagonista encuentra una extraña cabaña en forma de cruz en donde se veía un rostro familiar, pero ella descubre que en realidad estaba deshabitada y luego vuelve a caminar por la nieve para seguir unas pisadas que la terminan llevando de nuevo a la cabaña de Richard. En eso Grace encuentra unos objetos enterrados en la nieve hasta que Aiden la convence de entrar, y luego el chico le enseña lo que parecía la foto del funeral de él y su hermana, y por eso le sugiere la idea de que podrían estar muertos, aunque la mujer no estaba de humor para recibir bromas de ese estilo. Más tarde nuestro protagonista volvía a colocar el crucifijo en su lugar al mismo tiempo que las voces de su cabeza le pedían que se arrepintiera de sus pecados, y entonces ella comienza a tener unas visiones en donde el líder de la secta le pedía que actúe para que todas las almas puedan reunirse con Dios. Al rato Grace encuentra a los chicos rezando delante de un obituario que señalaba sus muertes, y por eso Aiden le pide que limpie sus pecados para entrar al cielo, pero como la mujer seguía sin creerle, en eso el chico decide darle un susto para que le quede claro que estaban en un limbo entre la vida y la muerte. Entonces nuestra protagonista le reza al cuadro de la Virgen hasta que estalla de furia recordando a su madre que la había abandonado, y mientras vemos que en realidad las voces salían de unos parlantes, la mujer sale a rezar en la nieve hasta que en un momento termina regresando con su mascota. Pero a pesar de que su hermano quiere evitarlo, enseguida Mia se reúne con su madrastra para confesarle que el caniche había quedado helado por su culpa, y luego los chicos comentan que ya habían llegado demasiado lejos, ya que al final era cierto que ellos habían escondido los objetos de la cabaña. Acto seguido los niños salen a reunirse con su madrastra para pedirle que entre a la cabaña mientras le confiesan que en realidad le habían jugado una broma muy pesada, pero Grace solo se pone a rezar ya que todos los hechos ocurridos en la cabaña terminaron reviviendo su lavado de cerebro religioso. Y luego de que Aiden fracase en un intento de recuperar la electricidad, los chicos descubren que su madrastra había tomado unos leños de la chimenea para infringirse un ardiente castigo por todos sus pecados, y entonces la mujer comienza a gritar del dolor mientras los niños se refugian en el ático. Por otro lado, Richard se asusta después de observar toda la trama de la película en la casa de muñecas de sus hijos, así que luego de intentar llamar a su prometida, el tipo se apresuraba a regresar a la cabaña en donde Mia intentaba dirigirse al baño sin que su loca madrastra la descubra. Hasta que en un momento Mia recibe un sorpresivo susto y por eso regresa corriendo con su hermano, y acto seguido una Grace con un pésimo aspecto se reúne con los chicos para obligarlos a quemar la muñeca como un acto de sacrificio antes de reunirse con Dios. Y en eso la mujer saca el arma con intenciones peligrosas al mismo tiempo que Richard regresa a la cabaña para encontrar un escenario perturbador, y aunque descubre que todos estaban a salvo, enseguida observa a su prometida actuando como una loca desquiciada que jugaba con su vida. Por eso el tipo intenta convencerla para que le entregue el arma, pero su método pacifista no fue tan efectivo ya que Grace lo termina enviando al otro mundo, así que luego de llorar por su padre, los niños se apresuraron para alejarse del lugar. Mientras tanto vemos que la mujer no parecía darse cuenta de la atrocidad que acababa de cometer, y acto seguido la loca se termina acercando lentamente al vehículo en donde los niños intentaban desesperadamente salvarse de su trastornada madrastra. Sin embargo, Grace consigue salirse con la suya cuando reúne a toda la familia para recitar un piadoso canto alabando al Señor, pero luego de terminar vemos que la mujer prepara a los chicos para reunirse con Dios, al igual que había ocurrido con todos
todos los miembros de su antigua secta religiosa. Eso fue La Cabaña Siniestra. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.